Vamos con la segunda entrega de estos fichajes que ya son oficiales en este mercado de invierno. Ya estamos a día 20 de enero, en el momento en el que estoy grabando esto. Quedan apenas 10, 11, 12 días para que se cierre el mercado. Sigue sin ser un mercado de invierno en el que haya mucho movimiento, aunque bueno, ya sabemos que normalmente en enero los fichajes importantes o los fichajes suelen alargarse bastante en el tiempo y se suelen cerrar varios en los últimos días. Aún así ha habido varios movimientos, ha habido algunos movimientos interesantes, así que vamos a analizarlos, pero bueno, como digo, no esperéis grandes nombres en el vídeo de hoy porque creo que los grandes vídeos van a venir en el último día. Vamos a empezar por la liga, donde, bueno, ha habido varios movimientos interesantes, ha habido un equipo que especialmente se ha movido, pero vamos a ir un poco en orden cronológico y vamos a empezar por analizar la llegada de Umar Sadik a Valencia, porque, bueno, cuando hicimos el vídeo anterior, al día siguiente de publicar el vídeo se hizo oficial la llegada de Umar Sadik, así que han pasado ya varios días, pero va a tocar analizarla ahora. Bueno, ya sabéis que Umar Sadik estuvo la temporada pasada cedido en Valencia en la segunda vuelta. Fue un jugador muy importante para conseguir la salvación en el cuadro Che y todo apuntaba que en el mercado de verano iba a volver a Valencia. De hecho, Umar Sadik se negó a entrenar con la Real Sociedad, que eso le llevó después a reincorporarse más tarde a los entrenamientos, a estar fuera de forma, que la Real no contará con él. Bueno, finalmente, en el mercado de invierno, tras pagar el Valencia 5 millones según fuentes cercanas al club, ha llegado a Valencia. Todavía no entiendo por qué este fichaje o esta inversión de Valencia no se hizo en el mercado de verano. Bueno, creo que ha sido un poco consecuencia de que le han visto las orejas al lobo y entonces han decidido hacer esta inversión. Pero bueno, la realidad es desde que la llegada de Umar Sadik. El otro día contra el Getafe, para mí el equipo mejora y el equipo gana gracias a la entrada de Umar Sadik y Diego López al campo. Contra el Burgos en Copa también fue un jugador importante y creo que, bueno, la mejora del Valencia puede partir de alguna manera dependiendo del rendimiento del nigeriano, así que me parece un grandísimo fichaje. Otro jugador que ha vuelto, en este caso al FC Barcelona, es Joao Cancelo. Ya sabéis que Joao Cancelo hace algunas temporadas estuvo en el FC Barcelona, ya se había marchado al fútbol saudí y ahora vuelve a llegar cedido. Creo que es un jugador que puede tener importancia en el equipo, no tanto como lateral izquierdo como lo tuvo en aquel momento, sino más como lateral derecho. Creo que al final el FC Barcelona tiene un problema en la parcela defensiva, en la línea de centrales, y esto puede hacer que Jules Koundé, bueno, pueda volver a reconvertirse de alguna manera en central y que sea Joao Cancelo el que ocupe ese lateral derecho, aunque veremos a ver cómo llega el portugués en cuanto a ritmo de juego. En el Atlético de Madrid tenemos que hablar de dos ventas que para mí son claves. Podríamos hablarlas después, pero bueno, creo que este es el momento, sobre todo porque creo que el Atlético de Madrid de una piedra acaba de sacar muchísimo dinero, y es que ha vendido a Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones y a Como Raspadori a Atalanta por 22 millones. Si yo creo que si a cualquier aficionado le preguntan por cuánto dinero venderíais a estos dos tíos, yo creo que por la mitad firmaría a la gran mayoría. Creo que son dos grandísimas ventas, sobre todo la de Conor Gallagher, que yo creo que desde un principio no tenía ningún tipo de sentido este fichaje y bueno, el tiempo ha acabado dando la razón. Lo de Raspadori creo que fue un poquito más una oportunidad de mercado que se genera en los últimos días de mercado de verano. Es evidente que no ha terminado de funcionar y sale por 22 millones a la DEA. Veremos a ver, porque creo que lo más interesante es qué va a hacer Mateu Alemany ahora con este dinero en el Atlético de Madrid. Se está hablando de varios nombres, se ha hablado mucho de Canning Lee en los últimos días, se ha hablado de Mason Greenwood, pero creo que es algo bastante... bueno, creo que va a ser más bien humo, porque se hablaba de 100 millones y no veo yo al Atlético de Madrid haciendo una inversión de 100 millones por un jugador que no termino de tener muy claro si por el perfil de jugador crees en esa banda derecha del Atlético de Madrid, donde normalmente juega Gio Simeone. No sé si va a terminar de rendir, pero bueno, esto es un poco lo que ha salido en los últimos días. También se ha reforzado el Levante con Raguber, jugador que llega cedido desde el Lille. No tengo grandes referencias del jugador. Lo que le he leído al gran Andrés Onrubia es que es un jugador que la temporada pasada lo hizo muy bien en el Dunkerque en segunda división y que en el Lille pues no ha terminado de tener oportunidades. Veremos a ver qué tal funciona en el Levante de Luis Castro, que si no me equivoco fue su entrenador hace un par de temporadas. A Mallorca también ha llegado Justin Kalumba, procedente de Langers, que llega libre, extremo. Bueno, Yago Barrasate creo que necesita extremos. No sé si Justin Kalumba, del que evidentemente tampoco tengo grandes referencias, es la solución al problema que en mi opinión tiene el Mallorca en esa banda derecha, pero bueno, algo es algo. Y os decía antes que hay un equipo que es el que más se ha movido, seguramente porque era el equipo que más lo necesitaba, que es el Getafe. Ya vimos el debut de Martín Satriano en el partido contra Valencia. A mí sinceramente me dejó bastante frío, pero bueno, creo que todavía es pronto para sacar conclusiones. Que llega cedido desde el Olympique de Lyon. Y luego han llegado dos centrales. El primero, Boselli, que llega procedente
River Plate, central argentino, que bueno, su última experiencia en el River Plate no había sido del todo buena y llega al Getafe. Y el segundo es Zaid Romero, que llega también procedente del Brujas en calidad de cedido. Realmente son jugadores que creo que pueden llegar a rendir bien en el Getafe. Creo que evidentemente tampoco son realidades absolutas, pero es que esta es la realidad del Getafe, creo que tampoco puede aspirar a más. De hecho, me sorprende que ya hayan cerrado a 3 jugadores. Pensaba que esto se iba a alargar bastante, pero me da la sensación de que Ángel Torres le ha visto también las orejas al lobo y se ha querido mover rápido. Veremos a ver en las siguientes jornadas si ya son capaces de inscribir a los 2 centrales y si mejoran un poquito, porque lo de Domingos Duarte y Yené, sintiéndolo mucho, está siendo bastante complicado. Y por cerrar un poquito la primera división, John Solís se ha marchado de Girona rumbo a Birmingham, y un fichaje que se tenía que haber cerrado también en el mercado de verano y no se cerró, el de Claudio Echeverri, que ha acabado llegando el Diablito a Girona después de haber estado la primera parte de la temporada cedido en el Bayer Leverkusen, donde no ha terminado de funcionar. Bueno, creo que el Girona se desprende de un jugador que era poco Girona, como John Solís. Creo que bueno, tenía buenas hechuras de jugador, pero no ha terminado de ser lo que se esperaba. Sale rumbo a Birmingham. De hecho, si no me equivoco, hay una opción de compra, una opción de compra obligatoria de estas que ya sabéis que se han puesto de moda en las últimas temporadas. Y creo que Claudio Echeverri es ese jugador que debería de haber llegado en verano, que llega ahora y que esperemos que se sume a la causa, porque el Girona está mejorando bastante y creo que el Diablito puede dar un saltito de calidad. En la Liga Hypermotion ha habido mucho movimiento, no me voy a parar a analizarlos todos, voy a hablar de algunos que me parecen interesantes. José Campaña, que ha llegado al Ceuta, jugador que estaba sin equipo. Bueno, me parece interesante, sobre todo, no porque me parezca el más mediático, pero sí porque, bueno, José Campaña creo que es un jugador que, si hubieran respetado las lesiones, hubiera sido un grandísimo mediocentro en primera división, hubiera hecho más carrera de la que ha podido hacer, así que me alegro de que pueda volver de alguna manera al fútbol. El Almería se ha reforzado con Miguel de la Fuente y sobre todo con John Morcillo, que ha dado una rueda de prensa hace poquito hablando de que tenía interés de varios equipos de primera división, que ha terminado rechazando porque, bueno, le parecía interesante y le habían convencido en Almería. Fichaje que, bueno, sinceramente me parece de lo más interesante de segunda división. Iker Bravo, que ha llegado a la Unión Deportiva Las Palmas, ya debutó el otro día ante el Racing de Santander, y que me parece otro jugador bastante interesante, que todavía tengo dudas con él porque es esa futura promesa que parece que no termina de arrancar. Y Gonzalo Petit, que también debutó ayer en el Granada Eibar como titular después de haber estado cedido en el Mirandés en la primera vuelta. Bueno, llega ahora a Granada procedente del Betis. Evidentemente la liga que más dinero ha movido es la Premier League, así que vamos a ir a hablar un poquito de fútbol europeo. Vamos a pasar hoy solamente de alguna manera por Premier y Serie A, porque el resto de ligas, más allá de salidas, todavía no ha habido ventas importantes, así que creo que en el último vídeo que hagamos podremos analizar varios de estos fichajes, pero ahora mismo, como solo podemos hablar de salidas, pues bueno, vamos a hablar tanto de llegadas en la Premier League y llegadas en la Serie A. En la Premier, Facundo Buenanote se ha marchado del Brighton cedido al Leeds. Ya sabéis que había estado cedido en el Chelsea, un movimiento que no tuvo ningún tipo de sentido y que, a las pruebas me remito, no ha jugado prácticamente nada. Se marcha cedido al Leeds. El equipo que más se ha movido, posiblemente por necesidad, ha sido el Manchester City, y es el equipo que más dinero ha movido, fichando primero a Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth, por 72 millones, jugador que ha tenido un impacto inmediato, que ya es titular en el Manchester City de Guardiola, que se estrenó con goles en las copas. Y el segundo, que ha sido el último en hacerse oficial, es el de Marc Guehi, que ha pagado 20 millones en Manchester City. Se ha adelantado de alguna manera a esa pelea que iba a haber en verano, porque terminaba contrato. Habían salido muchos rumores de intereses de Arsenal, del Liverpool y demás. Bueno, al final es el Manchester City el que ha puesto 20 millones encima de la mesa del Crystal Palace. El cuadro londinense ha acabado firmando, ha acabado llegando a ese acuerdo, y creo que es evidente que necesitaba este refuerzo el Manchester City. Primero porque Marc Guehi me parece un grandísimo jugador. O sea, quiero decir, no me recuerda al fichaje de Husanov de la temporada pasada, que es de un fichaje de un equipo necesitado que va a la desesperada. Creo que este fichaje sí que es de un club que hace las cosas bien. El Liverpool, por ejemplo, estuvo interesado en él en verano y no le dejaron marchar. Ahora parece que sí, y bueno, creo que Marc Guehi necesitaba de alguna manera salir del Crystal Palace, y el Manchester City me parece un grandísimo destino, sobre todo porque ahora mismo lo necesita. Y también ha fichado hoy el Bournemouth, hoy, bueno, martes día 20, el momento en el que estoy grabando esto. Tal vez mañana haya muchísimos fichajes, pero bueno, no pueden entrar hoy, evidentemente. Ha llegado Alex Todd al Bournemouth, mediocentro húngaro de 20 añitos, que llega procedente del Ferencváros. Un jugador que, bueno, creo que puede ser interesante. Ya sabéis que el Bournemouth se suele mover en este tipo de mercados, ya lo hizo con Milos Kerkez. Bueno, se suele mover en estos mercados de alguna manera de segunda línea.
y ya sabéis la capacidad de revalorización que tienen los jugadores que llegan al Bournemouth, así que veremos a ver lo de Alex Toth, que ha llegado por 12 millones al Bournemouth, veremos a ver por cuánto lo acaban vendiendo. Y en la Serie A, dos equipos son los que más han movido, son los romanos. Ya hablamos en el vídeo anterior de que el Lazio había vendido a Tati Castellanos y había vendido también a Matteo Guendouzi. Bueno, el que ha llegado para reforzar el centro del campo y sustituir al francés es Kenneth Taylor, mediocentro de 23 años, neerlandés, que llega procedente del Ajax por 17 millones, y el otro equipo, evidentemente la Roma, también se ha movido bastante, con dos incorporaciones importantes. La primera era de Daniel Malen, que llega cedido procedente del Aston Villa por medio millón, con una obligación de compra, una opción de compra, como decía antes, que se suelen poner por objetivos. Bueno, llegó el otro día y ya marcó gol. Y también ha llegado Robinho Vaz, que es un jugador jovencísimo de 18 años del Olympique de Marsella, que bueno, es verdad que tenía un grandísimo potencial, pero creo que hasta ahora no había demostrado los 22 millones que ha pagado el Olympique de Marsella por él, la Roma por él. Y para terminar con el vídeo os traigo 3 movimientos que se han producido en la Serie A, pero que los traigo más que porque sean interesantes o más que porque sean grandes fichajes, bueno, porque me parecen curiosos. El primero es lo de Paul Lirola, que ha llegado al Hellas Verona después de rescindir contrato con el Olympique de Marsella, jugador formado español, que bueno, había tenido experiencias, por ejemplo, en el Elche, y que llega ahora al Hellas Verona. Rafa Obrador, que había sido el sustituto de Álvaro Carreras en Benfica, no ha terminado de funcionar, el excanterano del Real Madrid en Lisboa, y que acaba llegado cedido al Torino. Y por último, Jack Harrison, que bueno, ha dejado el Leeds después de la llegada de Facu Buonanotte para incorporarse a la Fiorentina, que se está moviendo bastante bien. De hecho, va a cerrar a Fabián, mediocentro del Bolonia. Me parece un fichaje bastante interesante. La Fiorentina, que ya ha salido del descenso y que parece que quiere crecer. Como os he dicho antes, creo que bueno, el vídeo de hoy, los fichajes de hoy no son lo más interesante. Es verdad que bueno, no ha habido grandísimos movimientos, no ha habido grandes incorporaciones, no ha habido grandes movimientos de dinero, más allá de lo de Semenyo y Origi en el Manchester City, pero aún así creo que las varias salidas, por ejemplo las del Atlético de Madrid, van a suponer llegadas, así que sí que considero que en el próximo vídeo que hagamos va a haber fichajes muy interesantes, así que suscribiros, activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subamos ese vídeo. Si os ha gustado dejar un like y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.